Dios les bendiga, iglesia, en esta mañana. Qué bueno estar aquí haciendo la labor del Señor, amén. Haciendo la obra de Dios. Reciban saludo de la iglesia en Medellín. Gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido. Ayer tuvimos un tiempo muy hermoso con las damas, con los jóvenes, con la alabanza. Y gracias al Señor porque con el liderazgo esta mañana y ahora con la iglesia, amén. Gracias a Dios. Vamos a ir a la palabra, libro de Colosenses capítulo 1 en esta mañana y vamos a compartir la palabra después de haber adorado a Dios, después de haber exaltado y de haber glorificado su maravilloso nombre, amén. Colosenses capítulo 1 dice la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y del hermano Timoteo. Miramos que el libro de Colosenses, el autor fue Pablo y el significado de Pablo es pequeño. Y miramos que en este capítulo 1 de Colosenses se divide en 4 partes. La primera parte encontramos el saludo y reconocimiento de quién es Pablo en Dios. ¿Y qué dice Pablo que él es? A ver, versículo 1. ¿Apóstol de quién? De Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Qué rico reconocer quiénes somos en Dios. ¿Puede preguntar usted quién soy yo en Dios? ¿Quiénes somos? ¿Somos adoradores? ¿Somos siervos del Señor? ¿Somos vasijas en las manos de Dios para cumplir un propósito a lo que Dios ha determinado? Y miramos que la primera parte, Pablo está reconociendo quién es él. Está diciendo: antes yo no era apóstol, pero ahora por la misericordia, por la gracia, por la voluntad de Dios, soy apóstol. ¿Qué éramos antes sin conocer a Dios y qué somos ahora? Somos diferentes, somos algo totalmente distinto. Y Pablo está dando testimonio en esta epístola de Colosenses y le está diciendo: yo reconozco que solo Él fue el único que me hizo ser apóstol por su voluntad. Y hoy tenemos que reconocer que lo que somos, lo somos por la voluntad de Dios. ¿Puede reconocerlo en esta mañana? Lo que tú eres en casa, lo que tú eres en el trabajo, lo que tú eres en el estudio, en la universidad, lo eres por la voluntad de Dios. Y miramos a este apóstol reconociendo, saludando, y dice el versículo 1 allí, el versículo 2, dice: a los santos y fieles hermanos. Está dando un saludo a estos hermanos que han sido, ¿qué? Fieles. A estos hermanos que a pesar de muchas cosas que ellos hayan pasado, personales, individuales, familiares, a nivel de la sociedad, de la región donde ellos vivían, permanecieron como fieles. ¿Puede saludar al fiel que está al lado suyo en esta mañana? Miramos la importancia de la fidelidad. Y dice: saludo a los hermanos fieles. A veces pensamos que el permanecer fiel es poca cosa. Pero el permanecer fiel tiene un significativo muy hermoso delante del corazón de Dios. Y Pablo está reconociendo y dice: yo saludo a sus hermanos fieles que a pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha sucedido, han permanecido fieles a Dios. El deseo de esta carta, y le dice en el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en donde, en Colosas, les dice gracia y paz. Dos cosas que no deben apartarse de nuestra vida diaria: la gracia de Dios y la paz de Dios. Que donde vayamos, la gracia sea la llave que nos abre la puerta y la paz esté donde nosotros estemos. Que no seamos portadores de turbulencias, no seamos portadores de cosas que se desajusten y que digan: oiga, pero todo estaba tranquilo y no fue sino llegar tal persona y se desbarató todo. No. Que tú y yo seamos portadores de gracia y de paz. 3 cosas, diga: fidelidad, gracia y paz. 3 cosas que estaba resaltando el apóstol Pablo
a los que estaban en Colosa, le está diciendo: la gracia y la paz sea con vosotros. La paz de Dios, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante la paz? Porque la paz te ayuda a acostarse tranquilo y a dormir. Amén. La paz te ayuda a que tú puedas proyectar y donde quiera que vaya poder estar en paz, en comunión, en tranquilidad delante de la presencia de Dios. Pero avancemos un poco más y encontramos a un Pablo que se convierte en un intercesor incansable. Diga, intercesor incansable. No solamente el que saluda, el que ve de lejos lo que está pasando en la iglesia en Colosas, no solamente el que está allí mirando detrás de bambalina las cosas, sino el que está involucrado aunque no esté presente. Amén. El que está ahí involucrado en la situación de la iglesia en Colosa, aunque no esté presente. Y miramos a este Pablo, un intercesor incansable. En el versículo 3 dice la palabra: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algo que Pablo nunca abortó fue la intercesión. Amén. Algo que Pablo nunca dejó de lado fue orar. Y encontramos que cuando Pablo escribe esta carta, estaba en la cárcel. Pero allá desde la cárcel estaba orando por sus hermanos en Colosas. ¿Cuántas veces nosotros dejamos y abortamos la intercesión cuando estamos en un problema, cuando estamos en una dificultad, cuando estamos en el desánimo, en el cansancio? Bajamos la guardia de la intercesión y no volvemos a orar por las personas que tenemos que orar. Amén. Dígale a su hermano: gracia y paz. Gracia y paz, pero ahora dígale: intercesor también. Era Pablo un intercesor incansable. Y Pablo está diciendo: siempre orando por vosotros. Siempre estamos clamando por esos hermanos fieles, pero también por los débiles, también por los desalentados, también por los enfermos, también por aquellos. Y Pablo está haciendo ver la importancia de la intercesión, la importancia de orar. Hoy, en este momento que estamos viviendo a nivel mundial, la iglesia no puede bajar la guardia en la intercesión. Bajaron la amén, ¿verdad? Porque es que la intercesión cuesta y necesitamos orar. Y dice que Pablo está allí, pero vamos a mirar por qué Pablo está orando. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué había escuchado Pablo? Que ese remanente tenía ¿qué? Fe. Que la fe, que estaban allí en medio de luchas y de batallas, pero la fe habían luchado por permanecer, por preservar esa fe. Y hoy en día estamos botando la fe, estamos tirándola, estamos botando la fe por la incredulidad. Estamos diciendo: no, eso no va a suceder nada, eso no va a pasar nada. Y aquí Pablo está diciendo: estamos orando por ese poquito de fe que ustedes tienen. Estamos orando para que ese poquito de fe no se desvanezca. Estamos orando para que ese poquito de fe permanezca firme. Así como ustedes han sido fieles ahí, su fe también sea algo fiel. Y ustedes puedan ver la gloria de Dios manifestada en su vida a través de la fe, a través de la motivación, a través de creerle a Dios que Dios lo puede hacer. Él lo hará otra vez. ¿Cuántos creen que lo hará otra vez? Que lo volverá a hacer otra vez, y las veces que sea necesaria volverá a manifestar su gloria y su gracia. Y miramos a un Pablo que sigue allí sacando, y dice en el versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Pablo sabía que ese remanente guardaba una esperanza de ir al reino de los cielos. La esperanza es lo que nos hace seguir. La esperanza es lo que nos hace mantenernos firmes. La esperanza es la que me alimenta a mí y me dice: no te rindas, no tires la toalla, avanza, permanece, lucha, batalla.
La esperanza es la que me tiene ahí, mirando. La esperanza cuando Jesús llevaba la cruz a su costado. La esperanza de mirar ese monte y decirle al Padre, Padre, ya casi llego. Dame esperanza de cumplir la misión que tú me has encomendado. Pero cuán fácil es perder la esperanza, cuán fácil es perder la motivación, cuán fácil es perder la esperanza. Y le dice allí Pablo en el versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de la verdad. ¿Cuál es el fruto que estamos llevando a cabo desde el día que conocimos al Señor? ¿Qué cantidad de fruto nosotros estamos allí llevando a la presencia de Dios? Primero es un fruto personal. Primero es un fruto personal que tenemos que dar. Segundo es un fruto familiar que tenemos que dar. Tercero es un fruto espiritual que tenemos que dar en la iglesia. Amén. Y cuarto es un fruto en la sociedad que tenemos que dar. Significa que no nos podemos quedar solamente dar una sola clase de fruto, sino que el fruto, y dice, desde el momento que llegó a ti la palabra, desde el momento que tú conociste al Señor, desde ese momento te ha demandado Dios fruto. Amén. Desde ese momento que usted dejó entrar a Dios en su corazón, su vida comienza a ser transformada y desde ese momento se nos ha exigido fruto. Se nos ha exigido ese fruto. En el versículo 7 dice la palabra, como lo habéis aprendido ¿de qué? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Cuántos maestros Dios ha permitido que tengamos a nuestro lado? ¿Cuántos tutores? ¿Cuántos mentores? ¿Cuántas personas nos han enseñado la palabra? Y necesitamos decirle a Dios, gracias por esos mentores. Gracias por esas personas que me compartió de la palabra. Gracias por el que me discipuló. Gracias porque el que me ha formado y me está formando espiritualmente. Gracias por esos mentores que tú los has colocado a nuestro lado para formar nuestra vida y llevarnos a aprender lo que no aprendíamos, lo que no conocíamos. Entonces aquí Pablo está resaltando y está diciendo, Epafras formó parte de esa formación. Y no puedo olvidar y no puedo desconocer, pero desde aquí de la prisión oro para que Dios lo ayude a seguir adelante la labor y el ministerio que Dios le ha encomendado. Miramos aquí que Pablo no solamente está orando por los que están allá en la cárcel, Pablo está orando por los que están afuera de la cárcel, para que no terminen en una cautividad y no terminen allí en una condición terrible. En el versículo 8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Estamos declarando el amor de Cristo al que está a nuestro lado. Estamos declarando el amor del Señor. Estamos siendo copartícipes del amor de Dios. Y en el versículo 9 encontramos allí algo muy importante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de ¿qué? De orar por vosotros. Y de pedir que seáis ¿qué? Llenos del conocimiento de la voluntad, de toda sabiduría e inteligencia del Espíritu. Miramos cuál era el enfoque de la oración de Pablo. ¿Por qué Pablo estaba orando? No solamente decía, como a veces oramos, Señor, bendice la familia tal y ya. No, Pablo estaba siendo muy puntual en esa intercesión. Y Pablo estaba diciendo que una de sus oraciones era para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y muchas veces estamos en este camino y no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Le pregunto, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Sí sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? A ver, ¿cuál es la voluntad, iglesia? Mire que no tenemos ni claro cuál es la voluntad de Dios. Y podemos llevar años en la iglesia y no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hemos hecho nuestra propia voluntad. La voluntad de Dios está aquí plasmada en la palabra.
La voluntad de Dios es muerte al yo. La voluntad de Dios es santidad. La voluntad de Dios es obediencia. La voluntad de Dios es dejar las cosas que a Él no le agradan. Esa es la voluntad de Dios. Pero cuando Pablo está orando y le está diciendo, yo oro por ustedes para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Le está diciendo, yo quiero que usted entienda que el ser creyente, el congregarse no es del todo. Es el que usted entienda por qué tú estás y yo estoy en este camino. Para que Dios trabaje en nosotros. Para que Dios quite de nosotros la rebeldía, la desobediencia. Para que Dios quite esos altibajos. Para que Dios nos dé una estabilidad espiritual. Para que mi vida diaria dé un testimonio de honra al Dios Todopoderoso. Para que mi léxico cambie, mis pensamientos cambien, mis actitudes cambien. Para que este hombre viejo muera y nazca un nuevo hombre renovado a través del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo le está diciendo, yo quiero que ustedes tengan un mayor conocimiento. No de las quejas, no de los problemas que usted tiene, de la voluntad de Dios. Esto habla de una entrega total, agradar el corazón de Dios. Y mientras no entregamos totalmente nuestra vida a Dios, no podremos agradar a Dios. A Dios no lo podemos agradar a pedacitos. A Dios no lo podemos agradar a medias, a la distancia. Señor, hoy no te quiero agradar, hoy quiero agradar al compadre, a la comadre, al amigo, a la amiga. A Dios lo agradamos o lo desagradamos. A Dios está esperando y Pablo está diciendo, yo oro para que en todo lo que ustedes hagan estén agradando a Dios. Miramos aquí que Pablo sigue diciendo y le dice, yo oro para que ustedes sean llenos del corazón de Dios. Lo otro que le pide Pablo en la oración es para que sean llenos ¿de qué? De sabiduría. Hoy vivimos en un mundo donde falta sabiduría, donde no hay una sabiduría para actuar, donde no hay una sabiduría para hablar, donde no hay una sabiduría para decidir. Y dice la palabra que el principio de la sabiduría es ¿el qué? El temor a Dios. Y como no hay temor a Dios, no tengo sabiduría y decido lo que a mí me parece. Decido lo que yo pienso, decido lo que a mí me conviene, mas no lo que es la voluntad de Dios. Y Pablo está diciendo, yo quiero que este remanente que ha sido fiel no se pierda, sino que este remanente que ha sido fiel permanezca en la voluntad de Dios, en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, en la plenitud de Dios, en la identidad con Dios y pueda vivir una experiencia magnífica para la gloria de Dios. Miramos que Pablo también pide que ellos fueran llenos de inteligencia espiritual. Amén. Y perdonen lo que voy a decir, pero a veces somos brutos. Porque no usamos de la sabiduría espiritual que Dios nos ha dado. No usamos la inteligencia espiritual que Dios nos ha dado. Y entonces cometemos horrores y cometemos cosas y después decimos, Señor, sácame de aquí. Pablo está intercediendo allí en medio de su estado como está en la cárcel y le está diciendo, Dios, por favor, a esos fieles, cuídalos. En el conocimiento profundo de la voluntad, en que tengan sabiduría, en que tengan un conocimiento, que tengan una inteligencia espiritual. Dígale al que está al lado suyo, Dios quiere bendecirte con inteligencia espiritual. Y si somos inteligentes espiritualmente, no vamos a equivocarnos. Si somos inteligentes espiritualmente, vamos no a caer redondito ante las ideas del enemigo, sino vamos a ir caminando en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Y miramos a un Pablo que sigue allí orando y dice, quiero que sean llenos de la inteligencia espiritual. Pero también dice, yo quiero orar para que ustedes tengan esa facultad de aprender. Y esa facultad de aprender, ¿por qué? Porque todavía habían muchas cosas que estos fieles no habían aprendido. Te pregunto en esta mañana, Iglesia Normandía, nos falta mucho por aprender, ¿verdad? Yo estoy en kinder, yo no sé usted en qué está. Amén. Nos falta mucho por aprender, estoy en kinder. Amén. Y Pablo está diciendo, yo no quiero que ese grupo fiel de Colosa,
No quiero que ese grupo que está allí pierda la firmeza, la fidelidad, la fe, la paz, la gracia, la voluntad de Dios. Lo que Dios ha determinado, no quiero que lo pierda. Y yo te digo, iglesia, en esta mañana, no pierda lo que has alcanzado hasta el día de hoy. No pierdas lo que has avanzado hasta el día de hoy. No lo pierdas. Porque perder es fácil, pero recuperar no. Y Pablo sigue allí empeñado en seguir en esa intercesión profunda, en esa intercesión especial por este pueblo. En el versículo 10 dice que sigue orando y dice: oro para que andéis como es digno del Señor. Mire que pocas veces hacemos esta clase de oración por nosotros. Y Pablo está diciendo: yo oro para que ustedes anden como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar digno? Como del Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es andar como es digno? ¿Cómo es andar como es digno? ¿Cómo es andar como es digno? ¿Sabe cómo? Dejando de murmurar, dejando de señalar, de juzgar, de criticar. Eso es andar como es digno del Señor. ¿Usted ve lo que dice la palabra? Que Él enmudeció y no abrió su boca. Dejando de pelear, dejando de hacer lo deshonesto. Andar como es digno es obedecer, no rebelarnos a su palabra. Y Pablo está diciendo: yo oro para que estos fieles santos que están allí puedan entender la magnitud de lo que es andar como es digno del Señor. Hoy vivimos una sociedad que espiritualmente no está andando como es digno del Señor. Está andando como es digno de la carne. Está andando como es digno de lo que la sociedad dice. Y hoy la sociedad dice que fanatismo. Si fue al culto hace 8 días, ¿para qué tiene que volver a ir? Eso vaya dentro del 31 de diciembre, entrega el año y listo. Eso no es andar como es digno de Dios. Si miramos nada más los 10 mandamientos, ¿cuántos de los 10 mandamientos estamos guardando? Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Tú amas a Dios por sobre todas las cosas? Pastora, hoy no puedo ir al culto porque tengo que bañar el perro. Pastora, hoy no puedo ir al culto porque tengo que hacer el mercado en la mañana y por la tarde descansar porque mañana tengo que trabajar. Pero siempre sacrificamos lo de Dios. Y Pablo está orando aquí y le está diciendo: yo quiero orar para que ustedes caminen como es digno del Señor. Como es digno de parte de Dios. Y dice: agradándole en algunas cosas. En todo. ¿Y qué es agradarlo en todo? Desde la forma de hablar, la forma de caminar, la forma de pensar, la forma de actuar. Hablamos al liderazgo, las actitudes. Agradándolo en todo. ¿En qué cosas estamos agradando a Dios? Desde la actitud de entrar a la casa de Dios. Desde la actitud de leer la palabra. Desde la actitud de atender el consejo de la palabra. Cuando yo agrado a Dios: Señor, me diste duro hoy con la palabra, pero Señor, lo necesitaba y tengo que recapacitar y corregir y mejorar, y eso es lo que tú quieres para mí. Bueno, eso es lo que me tocó y gracias a Dios, y tengo que atender el consejo de Dios, agradándolo en todo, no en algunas cosas, agradándolo en todo lo que Él está demandando de mí. Pero luego le añade Pablo a la oración y le dice: llevando fruto en toda buena obra. ¿Estamos llevando fruto en toda buena obra? Hice una visita. ¿Cómo fue el fruto de esa visita? ¿La hice para bendición o la hice para discordia, para disensión?
llevando en todo buen fruto. Hice mi trabajo, fui agradecido con Dios, llevando fruto de todo lo que yo estoy haciendo a Dios. Amén. Saludé a mi hermano, ¿cómo lo saludé? Hipócritamente, para que no digan que no saludo. ¿Cómo estoy dando el fruto? Gracias a Dios que aquí no hay hipócritas. Amén. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuántas obras hacemos en el día? ¿Cuántas labores hacemos en el día? Pero de cuántas cosas de esas labores que estamos haciendo, estamos dando el fruto que agrada a Dios. Pablo sigue allí en el versículo 10 diciéndole, en toda buena obra. Y le añade y le dice, creciendo. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. ¿Estamos creciendo? ¿Estamos aprendiendo más de la palabra? ¿O la palabra la sacamos cada 8, 15 días que venimos a la iglesia? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos escudriñando? ¿Estamos creciendo? Pablo está diciendo, no quiero que se queden solamente con el poquito de fe. Hay mucho más. Hay que crecer. Dígale a su hermano, hay que crecer. Hay que crecer espiritualmente. Y le está diciendo, yo necesito que ese grupo que está allá, y por eso desde la prisión me he convocado un intercesor insaciable, imparable. Estoy aquí guerreándola por ustedes. Y si ustedes no están orando, aquí hay uno que está orando para que todo esto que estoy llevando ante la presencia de Dios tenga su cumplimiento. Amén. Amén. Necesitamos entender que esta oración de Pablo no está allí hablando porque sí, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Y muchas veces pedimos, Dios, dame sabiduría para pasar el examen. Dame sabiduría para pasar la entrevista de trabajo. Dame sabiduría, Señor, para que me asignen la casa, el carro que quiero. Pero no pedimos sabiduría para nosotros tener un crecimiento espiritual. Y nos enfocamos en lo material, pero no nos enfocamos en la riqueza espiritual de lo que tiene la palabra. Pablo sigue en su intercesión y le está diciendo, yo quiero que ustedes sean hombres y mujeres dignos del propósito y del objetivo de lo que Dios ha trazado. En el versículo 11 les dice, yo oro para que ustedes sean fortalecidos con todo poder. ¿Pueden levantar sus manos? Fortalecidos con todo poder. Fortalecidos, no a medias. Todos los días desgastamos fuerzas. Todos los días nos minamos por los problemas, por las luchas, por las dolencias, por las aflicciones. Y todos los días hay una pérdida de fuerza. Pero Pablo está diciendo, yo oro por ustedes para que sean fortalecidos con el poder de lo alto. Para que fuerzas de lo alto vengan sobre ti y tengas fuerzas para permanecer y seguir hacia adelante haciendo la voluntad del Dios Todopoderoso. Y cuando sus fuerzas están desfalleciendo, levantar sus manos y decir, Señor, hoy me fortalezco con el poder que viene de lo alto. Fuerzas del búfalo, porque todavía nos falta mucho por hacer, porque todavía Dios está trabajando en nosotros. Y Pablo está diciendo, estoy notando algunos debiluchos dentro del grupito que está allí de fe. Estoy notando que algunos están bajando las defensas espirituales. Padre, pero yo bombardeo los cielos con oración y yo declaro en el nombre de Jesús que los cielos se abren, los truenos del cielo se desatan en el nombre de Jesús y trae un despertar a tu pueblo y trae una motivación y trae algo que quebranta a ese hombre espiritual para levantarnos nuevamente y recobrar fuerzas para seguir adelante. Alguien tiene que estremecerlo. Y Pablo estaba estremeciendo los cielos por este grupo. Y Pablo estaba intercediendo. Y Pablo estaba diciendo, no en vano hemos trabajado. No en vano hemos orado por este pueblo. No en vano hemos enseñado la palabra. No en vano se ha hecho el sacrificio de Jesús en la cruz. Por lo tanto, Señor, esperamos ver el fruto. Y yo te digo en esta mañana, iglesia, Dios espera el fruto de Normandía. Dios espera el fruto de tu casa. Dios espera el fruto de tu vida personal, de tu vida familiar. Dios está esperando fruto de cada uno de nosotros.
Y tal vez muchos estaban acomodados y muchos estaban allí muy acomodados y dando pasos para atrás. No es tiempo de dar pasos para atrás, es tiempo de dar pasos hacia adelante, porque algo glorioso viene de parte de Dios para nuestras vidas. Y muchos estaban allí anclados. Y Pablo no estaba allí presente, pero su espíritu discernía que estaba moviéndose en ese lugar. Su espíritu estaba allí conectado con el cielo. Y cuando Pablo oraba, el Señor le decía, ora por fortaleza, ora por conocimiento, ora porque ese pueblo haga la voluntad de Dios. Y siempre habrá alguien que está en la presencia de Dios orando. Y Dios está diciendo, ora por fulano, ora por el otro, ora por el joven, ora por el niño. Y por eso usted no se ha descarriado. Por eso el diablo no ha podido contigo. Porque hay uno que se ha parado en la brecha para pelear en los cielos por ti. Y había un Pablo allí guerreando. Había un Pablo allí parado en la brecha, creyéndole a Dios. Y le dice, fortalécelos con el poder de lo alto, conforme a la potencia de su gloria, para que con toda paciencia y longanimidad. Pero allí habla algo más en el versículo 12. Con gozo, dando gracias. Con gozo. La iglesia no puede perder el gozo. Tú no puedes perder el gozo. No puedes perder el gozo, iglesia. Porque en el gozo hay ganancia, en el gozo hay poder, en el gozo hay exaltación al Rey. Y dice, con todo gozo y acción de gracias. Hoy ya no se da gracias por nada. Hoy ya no hay un corazón agradecido. Hoy si Dios te abrió la puerta para estudiar, tú no eres capaz de darle gracias a Dios. Si Dios te abrió el empleo, tú no eres dado a dar gracias a Dios. Si Dios te hizo el ascenso, tú no le das gracias a Dios. Pero allí Pablo está diciendo, yo oro para que el gozo no lo pierdan, para que aunque vengan pruebas, para que vengan dificultades, para que aunque venga enfermedad, para que aunque vengan circunstancias, el gozo de Jehová sea tu fortaleza. El gozo de Jehová sea tu fortaleza, iglesia. El gozo de Jehová sea tu fortaleza. Y usted con gozo alabe a Dios. Si algo entristece a Dios, es ver a un pueblo que no tenga gozo para alabarlo. Que usted venga a la casa de Dios. Libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Si algo entristece a Dios, es que tú no seas capaz de alabar a Dios con gozo. Que tú no seas capaz, que pese más tu carga, tu conflicto, tu enojo, que la presencia de Dios. Y Pablo está diciendo, no pierdas el gozo y no pierdas la gratitud. ¿Alguien puede darle gracias a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede celebrar a Cristo? ¿Alguien puede decirle a Dios gracias? Gracias, otra vez gracias y 1000 veces gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por sostenernos. Gracias por levantarnos. Gracias por poner el plato de comida en la mesa. Gracias por el vestido. Gracias por la salud. Gracias por la fuerza. Te bendigo, Dios, por todo lo que tú has hecho. No dejes que la ingratitud llene tu corazón, iglesia. No pierdas el gozo. Pablo estaba diciendo, quiero que este pueblo tenga gozo, tenga gozo, tenga gozo, tenga gozo. Tus manos tengan gozo, tus palabras tengan gozo, tu actitud tenga gozo, tu corazón tenga gozo para celebrarle a Dios. Que Dios no tenga que rogarte para que tú le des una sonrisa a Dios. Que Dios no tenga que rogarte para que tú levantes tus manos y le reconozca la magnitud de su grandeza. Que Dios no tenga que rogarte para que tú ores y te inclines ante Dios. Que Dios no tenga que rogarte para que tú ores por otro. Que Dios no tenga que rogarte, que eso salga de tu corazón con pasión. Pablo
¿Quién podía decir yo oro por mí? Yo estoy en una condición difícil. Ellos están afuera. Pero Pablo entendió que había una responsabilidad en su corazón de orar por los que estaban afuera, para cubrirlos en oración, para protección, para que el enemigo no echara mano de ellos. Pablo estaba allí seguro de lo que él estaba creyendo y aceptando de parte de Dios. Y Pablo dice con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, el cual nos ha librado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿De dónde te sacó Dios? ¿De cuántas te ha librado Dios? Y Dios no merece gozo, y Dios no merece alabanza, y Dios no merece gratitud. ¿De cuántas Dios nos ha sacado? Nos ha trasladado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz. La tercera cosa que encontramos de división en este capítulo 1 es la reconciliación por medio de Cristo, de la muerte de Cristo. Y miramos aquí que dice, Él es la imagen del Dios visible. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? Y para muchos cristianos la imagen es el Dios allí clavado en la cruz, porque para ellos no ha resucitado Cristo. Pero para mí la imagen que tengo es un Dios vivo, poderoso, que actúa todos los días, que muestra su gloria todos los días. Y Pablo está diciendo, para mí la imagen de ese Dios, el invisible, el primogénito de toda creación, el creador. Pero también dice, porque Él es la cabeza. El versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Te pregunto en esta mañana, iglesia, ¿Cristo tiene la preeminencia en su vida? ¿Cristo tiene la preeminencia en ese negocio que vas a hacer? ¿Cristo tiene la preeminencia en esa decisión que vas a tomar? ¿Cristo tiene la preeminencia en el primer pensamiento de la mañana? ¿En el último pensamiento de la noche? Él debe ser el primero. Él debe ser el único. Él debe ser el principal. Él debe ser el que está presente en todas las cosas. Y Pablo está diciendo, yo quiero que entiendan que no solamente es tener fe, reunirse y ya, es algo mayor. Y miramos aquí, en el versículo 24, que dice la palabra, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo. ¿Cumple dónde? Haga así, en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La cuarta división que encontramos acá en este capítulo es ejerciendo el ministerio con los gentiles. Pablo comienza a ejercer su ministerio, pero le tocó padecer. Pero hoy ninguno quiere padecer. Si lo miran, ya te derretiste. Si no lo saludan, te acabaste. Y Pablo me está diciendo aquí, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Y dice, ahora me gozo. Me gozo en lo que padezco. Porque eso que padezco es parte del cumplimiento en mi carne, de lo que le faltó allá a Cristo padecer. Aquí tengo que padecer un poquito por causa de ese sacrificio. Dígale a su hermano, deje de quejarse tanto. Ay, me miraron. Ay, me hicieron. Ay, no me saludaron. Padezca un poquito. ¿Por causa de qué? De las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Si no lo saludaron, vaya usted y salude. Déjelo caer a un lado.
Amén. Si no lo abrazaron, vaya, abrace. Si no oraron por ti, vaya, ore usted. ¿Cómo es que cristianos ya de 20, 30 años todavía toca estarlos llamando y cuchicheando? Usted ya está para dar ejemplo. Amén. Usted no está para estarse quejando, usted está para dar fruto. Pablo estaba en la cárcel y estaba dando fruto en la cárcel. Usted está libre, usted puede dar fruto, hermano. Y Pablo está diciendo, me gozo por lo que padezco, porque yo hice padecer a otros de otra manera. Hice llorar a otros, pero ahora ese padecimiento no es nada comparable para lo que Cristo padeció por nosotros. Una mala mirada no es nada comparable para lo que Cristo padeció. Y Pablo sigue en su intercesión y sigue orando por este pueblo y le está diciendo, Pablo estaba en la prisión cuando escribió esta epístola. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Sufro por causa de la obra. Pero ese sufrir no me hace soltar y dejar. ¿Amén? Ese sufrir no me hace hacer la pataleta. Ese sufrir no me hace a mí decir, ay, Dios me olvidó, Dios me abandonó. No, ese sufrir me hace estar más firmes. Pablo decía, puedo llorar aquí en lo secreto, pero nada me moverá, nada me moverá, nada me moverá. Voy a estar firme, animando a los de afuera, animando a los de adentro, y voy a permanecer. Pablo está allí hablándole a este pueblo. Y luego le dice en el versículo 25, de la cual fui hecho, ¿qué? Ministro, ¿según qué? La administración de Dios para que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio oculto de Pablo ahora es manifiesto. Dios me hizo ministro para que ahora administre. ¿Para qué Dios te otorgó un don, un talento, un ministerio? ¿Para qué? Para que lo ejerza. Ay, no, es que no sé qué, estoy aquí en mi cárcel personal. Estoy aquí en mi posición. Pablo aún en medio de su prisión estaba cumpliendo su ministerio. Estaba cumpliendo su llamado. Y le está diciendo, Dios me hizo ministro, pero aquí estoy cumpliendo, anunciando su palabra. Si el agua me dé donde me dé, la voy a anunciar. La voy a anunciar. Cuando estuve hospitalizada, ahora a mitad de año, casi 20 días hospitalizada, yo pensé que había llegado mi hora. Y fue un momento muy fuerte cuando tuve esos dolores en el pecho tan fuertes que me ahogaban y me puse pálida, fría. Y fueron días muy duros. Pero recuerdo que el día que ya me sentí tan mal, las noches, llamamos a Emermédica, estuvo allí en la casa, hicieron la valoración y la doctora dice, no, vamos a llevarla al hospital. No me gusta lo que estoy viendo, me paro, organizamos todo y ya saliendo para bajar segundo piso me desmayo. Me sacan camilla, una ambulancia para la clínica. Y esos días fueron muy fuertes. Casi no hablaba. El frío en el cuerpo era tan fuerte, el desaliento, no tenía fuerzas para nada. Los exámenes. Pero recuerdo que un día entró una de las señoras del aseo y estaba con una cara de tristeza tan terrible. Y ella me saludó y ¿qué tiene? Y yo medio le hablaba ahí. Cuando ella está haciendo el aseo, el Señor me dice, órala, cumple tu ministerio. Yo podía decirle, Señor, pero también aquí estoy enferma.
Y yo esperé que ella barriera. Yo le dije, ¿cómo te llamas y tal? Y bueno, le compartí la palabra. La llevé a que recibiera al Señor. Y la oré, esa mujer lloraba y me decía gracias. Después entró el chico que me tomaba la pensión y el Señor, óralo. Y los días que estuve ahí en la clínica fue evangelizando, orando al uno, al otro, ahí. Cuando un día dice el médico, no se puede quedar acostada por los pulmones, tiene que hacer el esfuerzo de caminar. Yo no tenía fuerzas, pero ahí con los hermanos, que Dios los bendiga, que me acompañaron día y noche, se turnaban unos en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche, para estar conmigo ahí en la clínica. Me apoyaba y caminaba. En una de esas salgo a un pasillo y veo a una mujer que se recuesta en la pared llorando y está sola. No tiene ningún familiar, no tiene ninguna persona ahí. Y siente mi corazón un dolor. Y yo me miro, yo digo, estoy bien para lo que ella está. Y Dios me dice, órala. Pero cuando yo fui a dar la vuelta, ya no la vi más. Y yo, ay, Señor. Pero Dios es tan lindo que cuando vuelvo a dar la vuelta, la veo ahí. Y entonces entraba ya a la puerta de su cuarto y yo le llegué y le, ay, ¿cómo estás? Está muy enferma, muy pálida, así. Y llorando, ¿quiere que ore por usted? Dijo así. La llevé a recibir al Señor, la oramos. Los días que estaba en la clínica, todos los días nos encontramos en el pasillo, oraba por ella. No tenía familia, estaba muy mal. La llevamos a que recibiera al Señor, la oraba. Me decía, estoy sola, mis hijas viven en otra ciudad, no tengo nada. Me mandaron un dinerito, le pedí el favor a un señor que me sacara, me robó la plata. No tengo para, y todo lo que me llevaban agua, bueno, vaya, llévele allá a esta chica, la manzana, llévele allá, y la pera, y bueno, ahí dándole a esta chica, la aislaron. Y el día que la aislaron fue ahí, nos golpeó a las 6. Vengo a avisarles que me aíslan, no me dejan más por fuera, estoy muy delicada. Pero con las enfermeras le mandábamos la provisión, el agüita y todo lo que necesitaba. Me siento en la sala esa tarde, caminé, me senté, me encontramos a un señor que estaba ahí. Y hablando con el Señor, mire, me operaron y no sé qué, estábamos ahí, el Señor me dice, dale la pera que tiene allá en el cuarto. Y yo, Blanquita, vaya, traiga la pera que está allá en el cuarto. Y se la traigo cuando dice el Señor, ay, tan linda, ¿usted cómo supo que esto fue lo que me mandaron a comer? Dios. Y yo me quedaba aterrada y decía, Señor, tú eres tremendo. Y después otro señor y otra señora. Y bueno, Dios nos permitió, a pesar de la prueba, cumple tu ministerio. Diga a su hermano, la prueba no es excusa para no hacer lo que Dios te encomendó hacer. La prueba no es excusa para no hacer lo que Dios te encomendó hacer. Y así me tocó hasta el último día salir y compartir y estar ahí evangelizando. Y cogemos como excusa. Y Pablo no podía excusarse y decir, Señor, es que estoy en la cárcel y no puedo predicar. Le tocó adentro y afuera porque comenzó a escribir. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y a quién usó? Para llevar un mensaje a los gentiles. 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo. ¿Cómo trabaja Pablo? Luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué dice Pablo? Hay que seguir luchando. Hay que seguir batallando. Hay que seguir esforzándonos espiritualmente. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir. Ahí dice, por lo cual yo también estoy trabajando, luchando para mantenerme yo y ayudar para que usted también se mantenga. Dios en esta mañana, iglesia de Normandía, te insta. Hay que seguir.
Hay que seguir. Hay que seguir, iglesia. Hay que avanzar. Hay que continuar por encima de cualquier circunstancia. Hay alguien que está orando. Hay muchos que están orando para que usted se mantenga firme, para que su fe no falte, para que reciba fuerzas de lo alto, para que usted cumpla el propósito de Dios, para que la voluntad de Dios sea manifestada en su vida todo el tiempo. Y sobre todo, para que el fruto suyo sea un fruto agradable para la gloria de Dios. Póngase en pie, iglesia, en esta mañana. ¿Cuántas cosas Dios nos ha entregado en este tiempo? ¿Y cuántas cosas tal vez hemos dejado de lado? Pero Pablo dijo, no puedo dejar de lado lo que Dios me ha entregado. ¿Y qué tal si en esta mañana le decimos al Señor, henos aquí una vez más? Llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia. Espíritu Santo, ven y ministra nuestras vidas. ¿Y qué tal si entramos y le decimos, Señor, hoy vuelvo a consagrar mi vida a ti, para que tu voluntad se haga y se cumpla en mi vida? ¿Cuántos en esta mañana tal vez le dicen al Señor, Señor, necesito tomar la actitud de Pablo? Necesito, Señor, seguir cumpliendo el propósito al cual tú me has llamado. Tal vez te has estancado, tal vez estás luchando, tal vez estás batallando y Dios te dice, lo único que yo quiero es que hagas mi voluntad. Mi voluntad. No tu voluntad, mi voluntad. ¿Y cuántos en esta mañana desearían decirle a Dios, hoy rindo mi voluntad humana para que la voluntad divina sea hecha una realidad? ¿Hay alguien que en esta mañana le dice al Señor, aquí rindo mi voluntad, aquí entrego mi voluntad en tus manos para que seas tú trabajando en nosotros? Dígale al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, trabaja en mi vida. Si nosotros no dejamos al Espíritu Santo de Dios actuar en nosotros, vamos a ser falentes. El poder de Dios no se va a manifestar, su gracia, su paz. Vamos a perder lo valioso. Él necesita una iglesia que sepa entender que Él quiere hacer algo nuevo en ti. ¿Cuántos tal vez se han sentido cargados, desalentados, desanimados? Tal vez has pensado que hasta aquí llegaste y Dios te dice, todavía hay mucho por hacer. Lo que sea su presencia renovando,